a su persona. A continuación, sería turno del doctor Luis Antonio Alfonso Vargas, de la República de Colombia. El doctor es doctor en Derecho por la Universidad Santo Tomás, magíster avanzado en Derechos Humanos por la Carlos III, magíster en Derecho Público por la Universidad Santo Tomás de la Universidad de Constance, abogado, teólogo y filósofo, decano de División de Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Santo Tomás, integrante del Grupo de Derecho Público categorizado en AI Colombia. El profesor Luis Antonio Alfonso Vargas nos va a explicar el tema titulado La oportunidad del discurso intersubjetivo constitucional o el reinicio de la barbarie. Profesor Luis, cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes, noches ya en Colombia. Felicitación por este evento a todos los organizadores. La ponencia que yo quisiera compartir en este breve tiempo se basa en mostrar cómo lo que ocurrió en los lapsos de 1919 a 1950 y las consecuencias a nivel institucional se pueden asemejar a lo que ocurriría hoy a nivel institucional con este caso de salubridad pública. Si nosotros nos ubicamos en la época de 1919, entonces se dan fundamentalmente tres cuestiones históricas. En primer lugar, la Primera Guerra Mundial, que va del año 1915 más o menos al 20. También hay una pandemia que se conoce y está de moda como la gripe española, que duró unos 2 o 3 años y que trajo también en esa época unos 100 millones de muertos. Y después, a partir del año 1929, hubo una gran depresión económica que prácticamente continúa en Occidente y solo termina hasta los años 39. 5 años después vendrá la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó después de la Primera Guerra Mundial, de la gripe española y de la Gran Depresión? Los estados de Occidente asumieron dos posturas distintas. Por un lado, el welfare state fue común a ambas posturas. El welfare state era la aplicación de las políticas de Keynes en las que el Estado buscaba recobrar la economía con su intervención. Eso se dio en las dos posturas y estas dos posturas fueron, por un lado, la postura de Estados Unidos, que con Franklin Delano Roosevelt creó lo que se llamó el New Deal. De igual manera, en Inglaterra, en Francia, se creó también un Estado garantista de derechos de intervención económica, pero con garantías mínimas para los ciudadanos. Sin embargo, paralelamente, también se creó un Estado de intervención económica keynesiano, pero se caracterizó porque se desarrolló la idea de razón de Estado, se le quitaron garantías a los ciudadanos y el poder se centralizó en partidos políticos. Me refiero al nacimiento del nazismo en Alemania, del fascismo en Italia y de un partido muy fuerte también en Japón. Esos dos grupos llegaron a una contienda en la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, venciendo los aliados. El grupo de los aliados, encabezado por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, contra el eje Roma, Berlín, Japón. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial apareció el Estado Constitucional y el Estado Constitucional vuelve como el welfare state a ser garantista de derechos. La primera constitución del Estado Constitucional es la Constitución de Alemania. Previamente se había creado en el 47 la Constitución de Italia, pero el modelo siempre será la Constitución de Alemania, en el que se garantizan derechos fundamentales para los ciudadanos, se garantizan organismos de protección para esos derechos, se garantizan además reenvíos internacionales para que esos derechos sean protegidos desde fuera. Entonces, a nivel estatal hay garantías para los ciudadanos que la misma Constitución y el mismo Estado permiten. Y a nivel internacional también se crea todo un andamiaje de protección de las garantías de los ciudadanos. Por ejemplo, la ONU, que se crea por el conjunto de estados, tiene como
fundamento el derecho universal a la paz y la promoción de los pueblos. De igual manera se crean los tribunales internacionales de derechos humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y organismos paralelos también que buscan proteger los estados para que no entren en contiendas entre sí, como el Tribunal de Justicia. También se crea la Corte Penal Internacional después para perseguir delitos de lesa humanidad. E incluso para la guerra, pues se crea el derecho internacional humanitario para que en tiempos de conflicto esas soluciones busquen el menor sufrimiento. Desde el punto de vista del derecho internacional privado, también se crean organismos para que se solucionen los conflictos pacíficamente. Mi apreciación y también mi preocupación es que la crisis actual puede destruir esas garantías en cabeza de los ciudadanos que ha creado el Estado constitucional, y podemos regresar a aquellas épocas en las que las garantías desaparecen y aparecen nociones como la razón de Estado. Puede ser una oportunidad para que los estados delimiten o supriman esas garantías que se han ganado en muy poco tiempo, porque realmente 50 años del siglo pasado y 20 años de este siglo solo son 70 años en los que hay garantías y derechos fundamentales en cabeza de los ciudadanos. Si uno estudia la historia del derecho constitucional, solo la Corte Constitucional de Alemania, a partir del 53, comenzó a proteger derechos en cabeza de los ciudadanos de manera individual. Antes simplemente eran políticas de Estado, si se lo querían conceder o no, si el Estado tenía los recursos o no, si el Estado quería otorgar un derecho o no. A partir del 50, con esa constitución de Bonn y los siguientes constitucionalismos que se fueron imponiendo en Occidente, la constitución de Italia, decíamos, la constitución de Colombia del 91, la constitución del Perú del 79 y así muchos otros estados, se fueron dando garantías a los ciudadanos de manera individual. En este momento, y eso lo hemos visto a lo largo de la mañana y en parte de la tarde, esas garantías han sido suprimidas. Hay una teoría básica en la relación entre derecho y poder, y es que lo lógico es que existe el poder y lo extraño es que existe el derecho. El poder ha ocurrido desde las mismas organizaciones de las épocas, digamos, barbaries en la humanidad. El derecho es una conquista, digamos, reciente, y es una conquista de los ingleses, quizá con la Carta Magna, de 1215 hasta nuestra época. Y es una conquista que ha sido fruto del trabajo de obreros, el trabajo de intelectuales, el trabajo de muchísima gente. Esas conquistas podrían verse limitadas en una situación como la presente. Yo lo que creo es que la academia y este foro es importantísimo para que en una red internacional esté atento a que esas conquistas de derechos, si bien ahora son ponderadas por una situación tan grave, no se vean acabadas, no se vean soslayadas por una época como la que estamos viviendo, porque es posible que no se retornen esas garantías. El doctor Ciro decía la responsabilidad que va a tener posiblemente el Estado. Entonces, el Estado es posible que comience a limitar ese tipo de derechos y garantías de procedimientos que tenían los ciudadanos de manera individual o colectiva para no verse abocado en el futuro a responsabilidades. Por eso mi invitación, reitero, es una comunidad internacional de científicos del derecho y de otras áreas que puedan estudiar en cada país cómo están viéndose limitadas esas garantías y cómo podemos nosotros a futuro pronto proteger esas garantías. Yo dejo algunos datos. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, produjo 15 millones de muertos de manera directa y más de 15 millones de muertos de manera indirecta. La pandemia que ocasionó la gripe española, se dice que ocasionó 100 millones de manera directa y más de 200 millones de manera indirecta.
Es decir, una situación como la que estamos viviendo es probable, van 200.000 muertos de manera indirecta, pero ¿cuántos muertos puede haber de manera indirecta por la situación que se está creando? ¿Cuántas personas que tienen una cirugía hoy no la pueden tener? ¿Cuántas personas de estrato 1 y 2 en tantos países pueden estar muriendo de hambre o van a morir como consecuencia de esas hambrunas? Entonces, ahí está el asunto de hasta dónde se puede limitar un derecho para que esa limitación de derechos no llegue quizá a producir peores consecuencias. El Estado constitucional fue un sueño creado durante 70 años. Esperamos que ese Estado constitucional continúe y esperamos que ese Estado constitucional no vaya a ser suplantado nuevamente por alguna forma de razón de Estado en el que lo importante va a ser el que tiene el poder y no los ciudadanos. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Bien, profesor Luis Antonio, muchísimas gracias por la ponencia. En realidad, excelentes ideas de un excurso histórico importante y buena data en realidad que nos hace pensar quizás en lo poco que refiere a los derechos individuales, en realidad cómo hemos venido avanzando, ¿no? Quizá mi pregunta va de pronto para buscar una lectura o comentario de usted. Se ha dicho que en aras de esta, digamos, avance doctrinario, jurisprudencial, inclusive masificación en varios foros académicos sobre el Estado constitucional, de pronto estamos girando a otro tipo de Estado, ¿no? Se está hablando de un Estado convencional del derecho. ¿A usted esta lectura le parece pertinente o en realidad es que necesariamente ya el Estado constitucional por sus propios postulados, desarrollo, comprende este uso de la convencionalidad que no es menos que bueno, el uso de los tratados internacionales, los instrumentos jurídicos adscritos a cada Estado? Digamos, lo que yo veo es que desde el punto de vista jurídico se valieron de los estados de excepción para colocar entre paréntesis el estado constitucional. A partir de la idea de estado de excepción que está en todas las constituciones, se soslayó los derechos del estado constitucional. El riesgo que yo veo es que no se retorne al estado constitucional, que después la situación económica de los países sea tan trágica que los estados, viendo la imposibilidad después de responder por situaciones que han hecho, acaben las garantías que antes existían. Es decir, nunca volvamos a tener, por ejemplo, una acción de reparación, porque simplemente vía estados excepcionales no se pueda dar. O que la atribución de poderes también se vea menoscabada. Hay muchos partidos que están pidiendo que cierren el Congreso, que cierren el judicial y que prácticamente opere solo el ejecutivo o que se le quiten competencias que ellos tienen. Entonces, mi preocupación grande, uno siempre tiene la idea que vamos a volver a lo de antes. Yo tengo la noción o la preocupación que no volvamos nunca a lo de antes por la situación económica tan grave a que nos vamos a ver afrontados. Quizá la pandemia ocasiona unos problemas y el confinamiento ocasiona otros problemas mucho más graves, que es la caída de la economía. Perfecto, profesor. De pronto, una última pregunta, aprovechando del participante Carlos Mesa. Dice, o en todo caso, ¿resulta necesario la limitación de los derechos fundamentales para evitar mayores daños hacia la humanidad? O en todo caso, bajo sus términos, volver o retroceder en este tipo de estado. Sí, claro, los derechos deben ser limitados, pero deben ser limitados ponderándolos, no necesariamente acabándolos. Es que lo que estamos viendo son presidentes o alcaldes que a mí en las formas de ser me parecen a veces pequeños Hitleres, se creen como los adalides o los mesías, y a mí no me parece que representan al Estado de Derecho, sino como que se representan a ellos mismos. Entonces es como si apareciera nuevamente la razón de Estado por todo el lado, acabando una sociedad que es una sociedad de derechos y una sociedad legal. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por su intervención.